Los eventos internacionales se acumulan en el horizonte y pueden dar una sacudida hacia el final de este año. Primero, por supuesto, recordará elecciones en Gran Bretaña, una especie casi de segundo referéndum sobre el Brexit que en 2016 llevó a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Está también el impeachment, el juicio político al presidente Trump. La Cámara de Representantes ya ha pedido que se redacten los cargos para imputárselos. Y hoy mismo, como acaba seguramente de leer en redes sociales, el presidente Trump acaba de mandar un tuit diciendo que suspenderá temporalmente la clasificación de los cárteles mexicanos, aunque está listo para hacerlo, gracias a el aprecio que le tiene al presidente López Obrador. Ahí tiene 3 pinceladas de la escena internacional que, con una enorme volatilidad, pueden moverla en los próximos días antes de que termine este 2019. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña, vamos a ver un reportaje sobre el proceso electoral en Gran Bretaña para la sucesión, para la elección del primer ministro del Parlamento. Los británicos tienen una cita anticipada con las urnas el próximo 12 de diciembre, marcada por el Brexit, que mantiene dividido al electorado, así como la forma como el gobierno de Boris Johnson ha manejado el divorcio de su país con la Unión Europea. De todas formas, el primer ministro británico lidera las encuestas en este salto al vacío que ofreció para tratar de destrabar el parlamento de su país a la ruptura con sus socios europeos. Tanto el Partido Conservador y los unionistas del Reino Unido aceptaron finalmente jugar su resto en la elección, convencidos de las bondades del Brexit. Sin embargo, el resultado es aún incierto, porque al menos 2.6 millones de jóvenes que votan por primera vez tienden a rechazar el Brexit. Ellos perciben que en estos comicios se juega el futuro de Gran Bretaña, después del referéndum de 2016 en el que se impuso la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Las elecciones en Gran Bretaña es otra herida abierta para la Unión Europea o la vuelta del péndulo hacia los proyectos de integración regional. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya entrando en la recta final del año, y uno se pregunta, ¿y cuáles son los sucesos internacionales que todavía pueden generar sobresaltos en el cierre de este 2019? Y mire, hay varios. Uno es la elección la próxima semana del primer ministro británico. 2, está también el juicio político al presidente de Estados Unidos, y hoy mismo, como acaba de ver seguramente en su Twitter o en redes sociales, el pronunciamiento del presidente Donald Trump diciendo que va a retrasar la clasificación de los cárteles mexicanos como terroristas en atención al aprecio que le tiene al presidente López Obrador. Ahí tiene solamente 3 botones de muestra de asuntos que con mucha facilidad pueden sacudir la escena internacional y, por tanto, tener incidencia en el cierre del año en nuestro país. Me da mucho gusto para analizar estas distintas noticias y estos distintos casos que me acompañe hoy aquí Luis Guacuja, analista y consultor especialista en relaciones internacionales. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Un Pepe? placer tenerte. ¿Cómo estás? Igualmente bien, muchas gracias. Pues mira, te propongo que empecemos de lo más cercano. Y lo más cercano es el tuit de hoy. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Bueno, es un tema que se ha venido calentando desde la semana pasada, ¿no? Con esta... Según Trump, desde hace 3 meses está preparando la clasificación. Claro, que es, está en elecciones, ¿no? O sea, aunque formalmente todo empieza en febrero del próximo año, todo lo que diga o haga el presidente Donald Trump hay que tomarlo con la perspectiva de que él le va a dar un uso electoral, ¿no?
porque si nos pusiéramos un poquillo serios en este tema, a ver, si fuese el caso de que los grupos terroristas, que el crimen organizado, el narcotráfico en México, fueran grupos terroristas, bueno, habría que decir que las ganancias, un 80%, se van a Estados Unidos. Entonces hay una complicidad con el terrorismo por parte de Estados Unidos. Y luego el flujo de armas a México, Estados Unidos, hacia nuestro país, lo mismo. Entonces sería corresponsable Estados Unidos del terrorismo, ¿no? Pero aprende una cosa, ¿qué rédito electoral verías en este caso de haber hecho un pronunciamiento hace escasas 2 semanas y hoy decir lo retiro? ¿O se trata más bien de que hay una pista de juego más amplia que quizá no estamos viendo? Porque esta misma semana hemos sabido, por ejemplo, que el TEMEC se postergará, o por lo menos que no llegará en las fechas que estaban estimadas. Claro. El nuevo emplazamiento es en enero, aunque ya después de varios no estamos seguros de que eso vaya a ser así. Y en un momento en el que hay críticas también, por ejemplo, del sector empresarial a los negociadores mexicanos, diciendo que están cediendo demasiado, particularmente en el tema de la verificación del cumplimiento de la ley laboral en nuestro país. ¿Ves qué significado ves tú, digamos, qué rédito electoral o qué jugada estás viendo con esto? Bueno, otra vez, en la medida que le pueda redituar a Donald Trump este discurso, que pues es un arma de doble filo y que le puede rebotar, entonces mejor decide postergarlo. Como otros temas que no le han salido bien, como el tema de Venezuela, donde también ha dicho, de momento no nos vamos a meter. O sea, dirías que el pronunciamiento se fue de boca y ahora empieza a medir la repercusión electoral que podía tener en la campaña que empieza en febrero. ¿Esa es tu lectura? Sí, porque están siendo ambos lados, ¿no? Los republicanos y los demócratas están siendo muy cautos porque saben que no vale la pena contaminar más todo el tema del proceso del impeachment. Entonces, ayer ya anuncia Nancy Pelosi que, bueno, que ya hay elementos para iniciar el proceso formal que después tendrá que ir al Senado, ¿no? Bueno, comenzar, a ver, lo que yo entendí, tú aclárame, pero lo que yo entendí es comenzar a redactar los cargos formales que la Cámara de Representantes hará al presidente Trump para sustentar el juicio político. Claro, y el aplazamiento, ¿no? Porque en principio, ¿no?, la próxima semana el Congreso estadounidense cerraría sus puertas, pero han dicho, no, vamos a extenderlo una semana más. Al 20. Exacto, pero el TEMEC no está ahí, ¿no? No hay que distraernos porque... No está ahí. No está ahí. O sea, lo que hemos estado, digamos, escuchando, que los 3 temas que traían para el aplazamiento eran, por supuesto, en primer lugar, el juicio político y dentro de las prioridades, entre los 3 más importantes, también el TEMEC. ¿No lo ves tú ahí? ¿No está en agenda? Yo creo que para los demócratas las prioridades son el impeachment y el impeachment. Porque saben que esto no va a prosperar en el Senado. Entonces tienen ahora que lograr el descrédito de Donald Trump en esta parte del proceso. O sea, más que un juicio político es un baño de lodo para ver qué tanto lo pueden abollar o afectar su candidatura, que de cara al inicio de la campaña el próximo febrero. Esa es mi lectura, ¿no? Tiene todo ahora, todo está apuntando y todas las baterías están dirigidas al tema del impeachment, ¿no? ¿Ves alguna relación o posible vínculo entre el tuit de hoy, la postergación o el no incluirlo como prioridad, la ratificación del TEMEC, sino lanzarlo el próximo año, si no es que hasta después del proceso electoral, y la postura que ha tomado, por ejemplo, respecto a migración? ¿Ves algún rejuego ahí? Lo que veo es que los demócratas y los republicanos están jugando, ¿no?, sus cartas. Cuando los demócratas vean que el asunto del TEMEC lo pueden soltar, lo van a hacer, ¿no? De momento no, porque saben que es una medalla que se va a colgar Donald Trump.
Pero a ver, ¿eso significaría no hasta el proceso electoral? ¿Hasta después de pasar el proceso electoral? Quizá en enero, a principios, sí, pero no lo veo ahora a fin de año y me parece riesgoso presionar, que la parte mexicana presione en un tema que pues está en la cancha política totalmente y en la cancha parlamentaria. A ver, pero es un juego un juego de veras con un grado de sofisticación de la estrategia enorme. Por un lado tienes la petición de los demócratas inédita, hasta donde entiendo. Creo que alguna prevención venía en el Transpacífico, pero de esta magnitud, poder entrar a verificar empresas, fábricas, lugares de labor, industrias en México para ver si están cumpliendo con la reforma laboral, es una petición que hoy mismo, declaraciones de Jesús Seade, del negociador mexicano, ya hemos cedido en 1000 cosas, dice, sí. Pero ya no podemos ceder una más. Claro, entonces, ¿cuál es el juego? Yo creo que no están sabiendo leer justamente dónde está el TEMEC ahora. Ahora no está en el panorama y que presionemos a Estados Unidos con el TEMEC, lo que estamos haciendo es que busquen pretextos o argumentos para decirnos, miren, no lo vamos a ratificar todavía porque, no van a decirnos por qué no nos conviene electoralmente, entonces van a decir por qué. Quizá hay que revisar la parte laboral y hay que revisar esto, entonces... O sea, ¿te parece que la parte laboral es un pretexto o una jugada de bloqueo más que una demanda seria, un irreductible de parte de los demócratas? Totalmente, porque, a ver, la presión de los sindicatos está ahí desde siempre, no es nueva en Estados Unidos, ¿no? En principio ha estado aislado el tema en toda la negociación, digamos, la más fuerte que hubo el año pasado, etcétera. No está, entonces no busquemos, no hagamos que busquen algún argumento para decirnos que aplazan la ratificación por X o Y razones, ¿no? O sea, ¿estarías viendo una presión innecesaria de parte de los negociadores mexicanos? ¿Se están equivocando? Pienso que sí, porque además tampoco están viendo la otra parte que es Canadá. Y Canadá, después de las elecciones de finales de octubre, apenas la próxima semana el Congreso se está acomodando y la legislación canadiense les da 20 días para aprobar un tratado internacional. Y no lo van a hacer y ni siquiera van a activar ese procedimiento hasta que Estados Unidos no apruebe el TEMEC. O sea, Canadá no tiene prisa en ese sentido, sabe que es un desgaste innecesario y quizás debiésemos tomar el ejemplo, ¿no? Ahora, si esto es así, ¿qué estamos ganando? ¿Qué está ganando el gobierno en México alentando la expectativa de que ahí viene para Pascuas? Ahí viene para el Día de Acción de Gracias. Ahí viene para el 20. Todavía está incluido el último día después de la ampliación del proceso legislativo en Estados Unidos. Ahora para enero. ¿Cuál es la ventaja de estar manteniendo estas expectativas? No la veo de momento, no la veo, porque estamos trayendo a la escena un tema que no es prioridad para Estados Unidos. Claramente el tema electoral está dominando la escena y es lo que domina, bueno, pues no solo las primeras planas, ¿no? Los discursos, todas las estrategias están centradas en el proceso contra Donald Trump y así habría que hacer la lectura, o sea, en todo caso, hacer una maniobra más discreta con la lectura de cuáles están siendo los tiempos y entonces jugar con eso y no estar diciéndonos un día que ya está y al otro que ya casi. Es y al que otro esto parece, que ya ¿sabes qué parece? De veras parece el cuento del lobo y los corderos. Exacto. El día que realmente vaya a llegar es posible que nadie lo vaya a creer. Claro. Claro, y yo entiendo que se quiere dar una señal a los mercados, ¿no? Pero bueno, ya aprobamos nosotros. Pero los mercados, si hay algo que manejen los mercados internacionales, tú lo sabes, se llama información. Saben dónde buscarla, dónde acceder, procesarla, seleccionar y tomar las decisiones en función de eso. Claro. ¿Crees que, estén pecando un poco de esa ingenuidad de creer que decir ahí viene va a ser suficiente como para mandar ese mensaje? Pues es que el discurso es, incluso
la estrategia está haciendo con el equipo de las Heiser, ¿no? En Estados Unidos y tal, cuando no está en la cancha del Ejecutivo. O sea, eso es lo que me parece raro, que no estén leyendo que está absolutamente ahora el asunto del TEMEC en la cancha del Congreso estadounidense. Sí, claro, ahí es donde está, digamos, donde tendría en todo caso activarse el proceso para la ratificación. Exacto, ¿no? Y más bien leer, tener alguna estrategia con base en esos tiempos, en los tiempos legislativos, en lo que está pasando en el ámbito político, y manejar con discreción una estrategia que nos permita advertir cuáles son los tiempos reales respecto al tema. Cabe recordar, la Lighthizer y SEADE son viejos conocidos desde las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio. Estamos hablando de los 90s. Y no sé hasta dónde la relación, que seguramente es buena entre ellos, ha llevado a insistir sobre el Ejecutivo, en efecto, sin caer por completo en la cuenta de que en efecto el tema se llama los demócratas, aunque recordemos también que el presidente López Obrador envió una carta a los demócratas diciéndoles: ya cumplí, cúmplanme a mí ahora. Sí, claro. Claro, pero digamos, le estamos dando argumentos a Donald Trump, ¿no? Porque él va a decir: miren, los demócratas no quieren, ¿no? Y ya tenemos el que era el peor acuerdo del universo, ahora es el mejor acuerdo del universo con otro nombre, ¿no? Y los demócratas no quieren echarlo para adelante. Pero otra vez, el mismo Trump ni siquiera está presionando por ahí, ¿no? Sabe que la atención está en otro lado y va a tratar de desviar la atención, quizá con sus exabruptos en Europa, o esta imposición de aranceles ahora contra Brasil y contra Argentina, en fin. Yo creo que no nos tenemos que meter tampoco en un terreno delicado donde podamos ser usados para los propósitos electorales de Donald Ahora, Trump. por lo pronto, y hablas de propósitos electorales, lo comentábamos un poco antes de entrar al aire, y llama la atención el tono del mensaje. Elogios, ¿no?, por el aprecio que le tengo a una persona, al presidente López Obrador. A ver, es cierto que en medio de asuntos tan delicados como materia de seguridad, respecto a la clasificación de los cárteles como terroristas, o en el mismo TEMEC, o en migración, México, o por lo menos se ha reducido la incontinencia verbal del presidente Trump hacia México. Absolutamente. ¿A qué lo atribuyes? ¿Es que dejó de ser o en este momento no es redituable en términos electorales? Claro, no es redituable para él, ¿no? O sea, él sabe de la fortaleza de Andrés Manuel, ¿no? El reconocimiento, la popularidad que tiene. No es tonto, no se va a ir contra él, ¿no? Y esta sana distancia, aunque parezca rara, quizá es saludable, ¿no?, de momento, porque, digamos, ¿para qué ir a tenderle la mano o arriesgarse a un exabrupto de Donald Trump? Yo creo que es innecesario. ¿Así calificarías la relación sana distancia? Sí, sana distancia. Yo creo que es lo que, digamos, con alguien que es totalmente impredecible, lo mejor es... Oye, a ver, ¿sana distancia es evitar la confrontación? Sí. ¿O es deriva una de ellas o son dos cosas distintas? Porque está claro, el presidente López Obrador ha evitado casi como línea política respecto de la relación con Donald Trump, la confrontación. Sí. ¿Te parece adecuado? ¿Ha sido correcto? Sí, yo pienso que sí, ¿no? Lo ha confirmado incluso la ex embajadora Roberta Jacobson, ¿no?, en alguna entrevista, ¿no? Dice: esta es la mejor postura que se debe tener, ¿no?, frente a alguien como Donald Trump. Pero Donald Trump también ha sido muy cauto, porque, a ver, la respuesta de Andrés Manuel el día de hoy en la mañana con respecto a estos temas ha sido, a ver, ¿no?, la soberanía de México, ¿no? Cualquier abogado sabe lo que significa este tema de la no intervención. Sí, sin mayor exabruptos, más bien conciliador. Exacto, sí, pero firme, ¿no? Firme. Y la respuesta, pues sí, quizás sorprende viniendo de Donald Trump, pero él sabe que está en un terreno ahora muy delicado,
que justamente el tema internacional es el que le está cobrando una factura y yo creo que está siendo calculador porque sabe que lo que viene ahora en el Congreso estadounidense no va a ser sencillo, ¿no? Vamos a un corte rapidísimo. Todavía nos quedan un montón de temas internacionales que van seguramente a levantar polvo en las próximas semanas y uno de ellos, desde luego, y vinculado también con este nuevo tipo de liderazgos en el mundo como el que ya hemos estado abordando de Donald Trump, y es la posibilidad o no de que Boris Johnson se mantenga como primer ministro británico en una elección anticipada, Luis, que en alguna medida sabe como una especie de nuevo referéndum sobre Brexit. Son los eventos internacionales que todavía de aquí a que termine el año pueden sacudir la escena y, por supuesto, impactarnos de una u de otra manera. Y ahí está la próxima semana la celebración de elecciones parlamentarias en el Reino Unido. Una elección anticipada que el propio ministro Boris Johnson convoca para tratar de destrabar la negociación para la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el famoso Brexit. Recuerda el referéndum desde 2016 aprobado para que ese país saliera del espacio comunitario, de la integración comunitaria. Y en medio de esa elección, que en buena medida parece una especie de nuevo referéndum sobre ese proceso de Brexit o sobre la forma de negociar la salida con los europeos, escándalos en la Casa Real Británica. No es para poco lo que va a pasar la próxima semana en Gran Bretaña, Luis. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, el Brexit que se ha extendido ya es un Brexit, poco, 3 años. Sí, ¿no? Demasiado cansancio, ya hay un agotamiento sobre el tema del Brexit y pues un Boris Johnson que irrumpe en la escena pública, que llega, ¿no? Que es nombrado por los conservadores como primer ministro, no llega por una elección y por eso él empujó el tener estas elecciones ahora para refrendar su posición. Sabe perfectamente Boris Johnson que la oposición está borrada, está desarticulada y que el Partido Laborista no logra cuajar ni siquiera con alguna propuesta que medianamente convenza, y aunque no es el más popular Boris Johnson, va a ganar, pues las encuestas dicen, por más de 10 puntos de diferencia, y no tiene enfrente a alguien que realmente le haga ruido o el ruido suficiente. Se va imponiendo su eslogan de cumplamos ya de una vez con el Brexit. Sí, porque los titubeos de los laboristas, ¿no? Y la poca popularidad del propio líder laborista en el Parlamento británico, pues no se ha transformado y no se ha convertido en una real fuerza opositora. Pero ¿es eso o es el radicalismo? Hay una declaración del ex primer ministro británico Tony Blair de ayer que decía: el problema de estas elecciones es que los británicos están un poco desconcertados. No quieren el radicalismo ni de Boris Johnson con su portazo a Europa, pero tampoco quieren el programa radical con el que se ha presentado el Partido Laborista al proceso electoral. Sí, y los otros partidos, el mismo partido del Brexit, ¿no? Y los liberales demócratas, que podrían tener una participación y que seguramente la tendrán interesante hacia adentro del Parlamento, no la van a tener de cara a las elecciones, porque no van a hacer una diferencia, ¿no? No son el fiel de la balanza, ¿no? E incluso este partido del Brexit, ¿no? Ha estado llamando al voto a favor de Boris Johnson, porque saben que esto les va a garantizar quizá esta promesa de salir de la Unión Europea sin acuerdo, ¿no? Que esto todavía, o sea, es un capítulo en medio del proceso del Brexit, pero no sabemos qué va a pasar. Porque, bueno, de consecuencias impredecibles. Sí, totalmente. Estamos en el mismo sitio que hace casi 3 años, ¿no? La incertidumbre,
un parlamento británico que le bateó todas las propuestas a Theresa May, que eso provocó su salida, y es por eso que Boris Johnson se vacuna convocando a elecciones, ¿no? Pero el tema del Brexit sigue en punto muerto, porque va a tener que haber otra vez discusiones sobre cuáles serán los términos en los que el Reino Unido quiere salirse de la Unión Europea. Bueno, tiene ya un acuerdo, ¿no? Boris Johnson había llegado ya a un acuerdo Sí, con Europa, pero exacto. no se lo habían aceptado. Pero todavía va a quedar pendiente eso en el Parlamento. Y mientras eso no suceda, estamos igual que con la señora Theresa May. Entonces, esta parte todavía sigue ahí y Boris Johnson incluso jugueteando con este tema. Incluso se vio cuando hizo la petición de la prórroga, un poco a regañadientes, mandando una carta incluso sin firma. Y con una Unión Europea que ya también está un poco harta de esta... ¿De que estén jugando con ella? Exacto, y con los problemas que tiene dentro bueno, de y la además con un relevo, Europea, ¿no? Hay nuevos cargos en la Unión Europea. Sí, ¿Tú crees que eso pueda tener algún efecto? Puede ser, porque digamos, mover las piezas ahora es una situación circunstancial, pero que se muevan las piezas o se muevan los líderes de la mesa de negociación va a refrescar incluso el tema y los tonos, ¿no? Habrá que ver esto, creo que es una de las principales pruebas para la nueva presidenta. ¿Es posible que tengas pronto nuevos jugadores en la mesa para el acuerdo final, independientemente del resultado de la elección? Y por otro lado, también del lado británico, entiendo que Boris Johnson va por 30 diputados más de los que actualmente tiene su partido en el Parlamento británico, y que incluso ha desplazado de las candidaturas a los que pudieran ser, digamos, más tibios o más moderados o más condescendientes, con una salida, digamos, menos abrupta, más suave. Sí. Y ha metido a los hombres fuertes para tratar de asegurar esos 30 asientos en el Parlamento que le aseguraría poder sacar adelante su acuerdo. Yo no sé si lo logre. De cara a las elecciones me parece que no tiene ningún problema, pero ya de cara a las votaciones, ¿no? Porque ha dicho muchas mentiras, es un poco, él ha vivido de las mentiras, así se hizo famoso como periodista Boris Johnson, y le ha mentido a todo mundo, o sea, y también le ha mentido a los del Partido Conservador y a los del Partido del Brexit, y va a llegar un momento en que quizá tenga que negociar, que ceder algo, y eso no le va a gustar a la parte dura, a la dura que ha promovido el tema del Brexit, y quizás se le descompongan las alianzas ya en las discusiones parlamentarias, que es un poco lo que le sucedió a Theresa May, ¿no? O sea, su propio partido empezó a darle la espalda. Ya veremos cómo sortea Boris Johnson esta parte, insisto, con una nueva Comisión Europea, con nuevos líderes en la mesa, y con un agotamiento que además, yo creo que esto no lo preveía nadie, pero los efectos negativos del Brexit ya están ahí, ¿no? ¿Y quién crees que puede capitalizar eso? Tanto el hartazgo como los efectos negativos. ¿Boris Johnson o la oposición? Debería ser la oposición, pero como está tan fragmentada, parece que no ha digerido el momento, y los principales... el principal partido opositor, que es el Partido Laborista, pues está muy desarticulado, ¿no? Entonces, no es por ahí, pero quizá hagan ruido los liberales demócratas, en caso también los escoceses, y ver cómo juega también las cartas con el ala dura, no solo del Partido Conservador, sino este partido más extremista, que es el partido del Brexit. Pues tres asuntos que hemos tocado hasta ahora, Luis, cuyas consecuencias son bastante impredecibles, pero que pueden volver a abrir heridas profundas dentro no solamente de Europa, sino del proceso de globalización y de una economía mundial que se encuentra en una situación también precaria por una evidente desaceleración que puede llegar a derivar en una recesión. ¿Qué consecuencias puede tener el desenlace del juicio político a Donald Trump en Estados Unidos estas semanas, que van a ser claves para saber el alcance
que pueda tener este proceso en la Cámara de Representantes y, por supuesto, de qué manera se va a proyectar en el proceso electoral, si a favor o en contra de la sucesión a favor de Donald Trump. Y, por otro lado, eventos como la elección británica, cuyas consecuencias sobre Europa también van a ser muy importantes. Regreso después de una pausa que me están pidiendo para preguntarte cómo te imaginas las consecuencias y los escenarios para el cierre de este año e incluso para el arranque del próximo a partir de estos procesos. Son los acontecimientos internacionales que pueden incidir en el curso de los acontecimientos el próximo año. Todavía, antes de que termine tenemos por saber qué va a pasar con el juicio político a Trump y qué va a pasar, por ejemplo, con la elección británica para elegir al nuevo primer ministro o permitir la permanencia de Boris Johnson, pero también Alemania también está planeando convocar la canciller alemana Angela Merkel o un referéndum. ¿Cómo ves, Luis, los escenarios? Primero, si le sale bien a los demócratas el impeachment, ¿cuál es el escenario? Y si le sale mal, ¿cuál? Bueno, primero, el tema del impeachment entra en una fase crítica, absolutamente, porque el descrédito que pretenden los demócratas hacia Donald Trump se va a ver ahora, ¿no? Menos o sea, o logran el descrédito o ya se les escapó. Sí, porque al llegar al Senado, los mismos demócratas saben que ahí no tienen mayoría y que el tema ahí se acabó. Entonces ahora van a tratar de echarle la mayor cantidad de combustible al fuego para desacreditar a un Donald Trump e incluso hacer dudar a los republicanos y que por ahí alguien diga, oigan, ¿y si...? ¿Qué crees que es lo que más puede causar créditos en la percepción del votante norteamericano respecto a este proceso contra Trump? Un Donald Trump que diga mentiras, que traicione a la patria, estos temas que son muy sensibles para el ciudadano estadounidense. O sea, el tema es la calidad de pruebas que puedan presentar los demócratas. Exacto. Si no hay buenas pruebas, esto no va a jalar. Sí. Porque, a pesar de los testimonios, porque hay testimonios fuertes. Claro, pero que incluso hagan dudar a los republicanos, que digan vamos a buscar un plan B como candidato, por si acaso. Yo creo que ese es el escenario que buscan los demócratas, ¿no? Es una cuestión de tiempo, lastimarlo ahora, porque después ya no va a haber posibilidades, ¿no? O sea, es ahora cuando tiene que ser la tienda. Exactamente. Meter banderillas al menos, que hasta ahora ha logrado sacudirse. Y respecto al Brexit, ¿qué es lo que esperas? A ver, Boris Johnson. Pues la incertidumbre total, ¿no? Digamos, o sea, no está claro. La incertidumbre es la constante, ¿no? No se sabe qué va a pasar con el Brexit, es muy incierto porque no se sabe cuál va a ser la reacción al final del Parlamento. El acuerdo aquel de salida que se había presentado hace más de un año por Theresa May y tal, al final se lo rechazaron sus propios aliados en el Parlamento y la Unión Europea no va a ceder en los temas con Irlanda y tal, no va a ceder. Y que Boris Johnson se aventure a eso, pues lo va a dejar también en una situación débil como la que vivió Theresa May. Y creo que eso no quiere y se va a tener que enfrentar a ambos bandos, los que están por un Brexit con acuerdo, los que están por un Brexit a la mala, y con alguno tiene que quedar mal. No lo tiene muy fácil Boris Johnson, y para el Reino Unido la incertidumbre con todo y el escándalo de el príncipe Andrés II ligado a Epstein. Bueno, ahí tienes, ¿no? Los escándalos sexuales de... Ese es un tema que particularmente a la corona le va a golpear durísimo y no sé qué tanto efecto tenga para el propio Boris Johnson, ¿no? ¿Qué crees? ¿Crees que puede haber alguna contaminación desde el caso del príncipe Andrés, ¿no? El hijo menor de la reina Isabel II. Exactamente. Puede ser, es un escándalo sin precedentes. Y también el reloj está avanzando, pues ni hablar, con Isabel II ahí, y vendrá los escenarios de la sucesión. Y el reloj está avanzando también en Alemania con una Angela Merkel que está
ya casi de la retirada, pero que está planteando justamente tener un referéndum para renovar la gran coalición y tratar de aislar a la extrema derecha, que va creciendo de una manera preocupante en Europa. Alemania, sí, en Europa en general hay presencia de la extrema derecha ya en más de 12 parlamentos y una presencia creciente. Ahí está el caso de España. Y la ausencia de liderazgos, ¿no? Nos podríamos haber imaginado un Macron que no levanta porque se distrae un poco y ya vuelven a estar los chalecos amarillos incendiándole la escena, ¿no? Entonces dirías, incertidumbre y volatilidad. El ambiente un poco en el que vamos a cerrar y vamos a comenzar el próximo año. Y aguas, hay un fenómeno ahí que es el ascenso de la extrema derecha. Exacto, y no ayuda para nada en la situación económica mundial, ¿no? Una desaceleración casi en todas partes del mundo, ¿no? Pues ahí está, muchas gracias Luis Guacuja, analista internacional, especialista en temas de la Unión Europea. Muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros, pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado.